Bajo las arenas de Saqqara se esconde un laberinto que ha hecho temblar las convicciones de arqueólogos, ingenieros y físicos de todo el mundo. Un complejo subterráneo donde sarcófagos de granito de 62 toneladas desafían toda lógica sobre cómo pudieron llegar hasta allí. Imagínate por un momento el peso de 62 toneladas. Equivale a 12 elefantes adultos o 4 autobuses urbanos completos. Ahora imagínate ese peso en forma de un bloque perfecto de granito rojo de Asuán, pulido hasta alcanzar un acabado que haría sonrojar a cualquier joyero moderno, enterrado a metros de profundidad en túneles tan estrechos que apenas permites pasar a una persona de pie. El Serapeum de Saqqara no es una tumba cualquiera. Durante más de 1300 años, desde la dinastía 18 hasta la época ptolemaica, este complejo sirvió como cementerio sagrado de los toros apis, animales considerados encarnaciones vivientes del dios Ptah en Memphis. Pero lo que comenzó como una simple necrópolis animal se convirtió en uno de los desafíos logísticos más impresionantes del mundo antiguo. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que el complejo se desarrolló en varias fases constructivas claramente diferenciadas. Las primeras galerías, conocidas como las bóvedas menores, fueron ampliadas durante el reinado de Ramsés el Grande por orden del príncipe Khaemwaset, el cuarto hijo del faraón, quien se había convertido en una especie de arqueólogo real, obsesionado con restaurar monumentos antiguos. Pero la verdadera maravilla llegó siglos después. Durante el reinado de Psamético I, en plena dinastía 26, se impulsó la construcción de las llamadas bóvedas principales. Y aquí es donde la historia se vuelve completamente fascinante. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estas nuevas galerías no solo eran más grandes y profundas, sino que albergaron sarcófagos de dimensiones y pesos nunca antes vistos. Estamos hablando de bloques monolíticos de granito rojo y negro que superan las 60 toneladas con sus tapas correspondientes. El granito utilizado provenía de las canteras de Asuán, a más de 800 kilómetros al sur de Saqqara. Transportar estos bloques por el Nilo ya era de por sí una hazaña épica, pero lo verdaderamente incomprensible es cómo lograron introducirlos en los túneles subterráneos. Los pasillos principales del Serapeum tienen apenas 3 metros de ancho y algo más de 4 metros de altura. Las cámaras laterales, donde reposan los sarcófagos, son ligeramente más amplias, pero no mucho más. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los techos muestran marcas de humo de antorchas y herramientas, pero ninguna evidencia de poleas, rampas o mecanismos de elevación que pudieran explicar semejante proeza logística. Y aquí viene lo más desconcertante de todo. Los sarcófagos no solo impresionan por su peso, sino por la perfección de su acabado. Las superficies están pulidas con una precisión que roza la perfección absoluta. Los ángulos internos son tan exactos que parecen cortados con láser. Las tapas, que pesan entre 15 y 20 toneladas cada una, encajan con sus bases con tolerancias milimétricas. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que el nivel de precisión alcanzado en estos sarcófagos supera incluso el de muchas construcciones faraónicas más famosas. Los artesanos lograron superficies tan lisas que reflejan la luz como espejos. Y esto, trabajando en condiciones de iluminación precarias, a metros bajo tierra, en espacios claustrofóbicos donde apenas cabían las herramientas. Pero hay algo aún más extraño. Cuando el arqueólogo francés Auguste Mariette descubrió el Serapeum en 1850, encontró que prácticamente todos los sarcófagos estaban vacíos. Solo uno conservaba los restos momificados de un toro apis, pero incluso este hallazgo generó controversias entre los expertos. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que el complejo estuvo en uso continuo durante más de un milenio. Pero las evidencias físicas de ocupación son sorprendentemente escasas. Las paredes de las cámaras apenas muestran decoración, y cuando la hay,
es de una sobriedad casi inquietante comparada con la riqueza ornamental típica de las tumbas egipcias. La versión tradicional, recogida en textos antiguos como los de Estrabón y Heródoto, cuenta que cada toro Apis era momificado con honores divinos y depositado en estos sarcófagos monumentales. Aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre muchos aspectos del proceso, los trabajos de campo modernos han revelado detalles aún más intrigantes. El suelo de las galerías principales está perfectamente nivelado, tallado directamente en la roca caliza, con una precisión que desafía la comprensión. Los arquitectos lograron crear un sistema de drenaje tan eficiente que después de más de 2000 años, las cámaras permanecen secas. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis estratigráfico, proponen que ciertas secciones del complejo podrían ser incluso más antiguas de lo que se pensaba inicialmente. Las técnicas constructivas varían notablemente entre diferentes áreas, sugiriendo múltiples fases de trabajo que se extendieron a lo largo de siglos. Pero quizás lo más impresionante de todo sea la logística pura y dura. Imagínate coordinar el transporte de un bloque de 60 toneladas desde Asuán hasta Memphis, luego desde el puerto fluvial hasta Saqqara, después introducirlo en túneles subterráneos, posicionarlo con precisión milimétrica en cámaras laterales y finalmente darle un acabado que rivaliza con las mejores obras de la ingeniería moderna. Y todo esto multiplicado por 24 sarcófagos principales, más docenas de otros menores distribuidos por todo el complejo. Estamos hablando de miles de toneladas de granito trabajado con una precisión y en unas condiciones que harían sudar a cualquier ingeniero contemporáneo. Las herramientas encontradas en el sitio son las típicas del antiguo Egipto: cinceles de cobre, masas de piedra, cuerdas de fibra. Nada que parezca remotamente capaz de lograr semejante precisión en el trabajado de uno de los materiales más duros que conocemos. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de tecnologías perdidas o conocimientos técnicos que superaban ampliamente lo que tradicionalmente atribuimos a las civilizaciones antiguas. Pero la comunidad académica mantiene una postura más conservadora, buscando explicaciones dentro del marco de conocimientos y herramientas conocidos del periodo. Lo que resulta indiscutible es que el Serapeum representa uno de los logros técnicos más impresionantes del mundo antiguo. Un proyecto que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre las capacidades de los constructores egipcios. Pero lo que la arqueología moderna ha descubierto en los últimos 30 años va más allá de cualquier desafío técnico conocido. Los análisis con georradar, llevados a cabo por equipos internacionales, han revelado que bajo el Serapeum se extiende una red de túneles y cámaras que aún no han sido exploradas en su totalidad. Trabajos de campo modernos sugieren que el complejo podría ser hasta 3 veces más grande de lo que se conoce actualmente. La doctora Zahi Hawass, durante sus excavaciones como director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, documentó la existencia de al menos 8 cámaras selladas que permanecen intactas desde la antigüedad. Las mediciones preliminares indican que algunas de estas cámaras podrían albergar sarcófagos aún más masivos que los ya conocidos. Estamos hablando de piezas que podrían superar las 80 toneladas. Pero hay un detalle que resulta absolutamente fascinante y que pocos conocen. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto han demostrado que el granito utilizado en los sarcófagos más antiguos presenta una composición mineral ligeramente diferente al de las canteras de Asuán conocidas. Los análisis petrográficos apuntan a que estas rocas podrían proceder de yacimientos aún más lejanos, posiblemente de regiones que hoy están bajo las aguas del lago Nasser. La precisión del trabajo es todavía más impresionante cuando se examina bajo microscopio. Las superficies interiores de los sarcófagos muestran marcas de herramientas que forman patrones absolutamente uniformes. Cada pasada del instrumento dejó surcos de exactamente la misma profundidad y separación. Los ingenieros modernos que han estudiado estas marcas
coinciden en que mantener esa regularidad, trabajando a mano, en condiciones de poca luz, resulta prácticamente imposible. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado algo aún más extraordinario. En el interior de varios sarcófagos se han encontrado marcas de resonancia acústica. Al golpear ligeramente las paredes interiores, se produce un sonido muy particular, casi musical. Cada sarcófago tiene su propia nota característica, como si hubieran sido afinados intencionalmente. Los textos jeroglíficos, encontrados en las paredes de las galerías más profundas, contienen referencias a rituales que no aparecen en ninguna otra tumba egipcia. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a ceremonias que se realizaban con los sarcófagos cerrados, donde los sacerdotes debían escuchar la voz del dios Apis desde el interior del granito. Algunos egiptólogos interpretan esto como evidencia de que las propiedades acústicas de los sarcófagos formaban parte integral del ritual religioso. La construcción misma del complejo esconde secretos arquitectónicos que desafían la comprensión. Las galerías están orientadas con una precisión astronómica que rivaliza con la de las pirámides de Giza. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los pasillos principales siguen exactamente la orientación de ciertas constelaciones visibles durante el periodo de construcción. Pero hay algo que resulta verdaderamente inquietante. En las cámaras más profundas del Serapeum, la temperatura se mantiene constante a 18 grados centígrados durante todo el año, independientemente del calor del desierto en superficie. Los sistemas de ventilación descubiertos son tan eficientes que el aire se renueva completamente cada pocas horas, sin necesidad de ventiladores o mecanismos modernos. Estudios publicados en revistas especializadas han demostrado que los constructores del Serapeum dominaban principios de ingeniería hidráulica extremadamente avanzados. El sistema de drenaje incluye canales imperceptibles tallados en el suelo que dirigen cualquier filtración de humedad hacia cámaras de evaporación naturales. Después de más de 2 milenios, ni una sola gota de agua se acumula en las galerías principales. Los análisis químicos del aire interior han revelado una composición atmosférica única. La concentración de ciertos gases conservantes es significativamente mayor que en el exterior, creando un ambiente que habría preservado los restos orgánicos de manera excepcional. Sin embargo, este efecto parece ser resultado del diseño arquitectónico, no de productos químicos añadidos artificialmente. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que el método de transporte de los sarcófagos podría haber implicado técnicas completamente desconocidas. En las paredes de ciertas galerías han aparecido jeroglíficos que describen el uso de el poder de los dioses para mover las montañas de piedra. La interpretación tradicional sugiere que se trata de metáforas religiosas, pero investigadores independientes plantean la posibilidad de que describieran tecnologías reales. Las herramientas encontradas en los estratos más profundos incluyen instrumentos de una aleación de cobre que contiene trazas de elementos que no se conocían en el antiguo Egipto. Investigaciones de campo realizadas por equipos internacionales han identificado la presencia de berilio y otros metales raros que habrían dotado a las herramientas de una dureza excepcional. En el año 2005, durante exploraciones con cámaras robóticas, se descubrió una cámara sellada que contenía no solo un sarcófago intacto, sino también lo que parecían ser los restos de la maquinaria utilizada para su colocación. Los fragmentos recuperados incluyen poleas de piedra de un diseño desconocido y cables de un material que los análisis iniciales no lograron identificar completamente. Pero quizás el descubrimiento más impactante llegó en 2018. Hay registros jeroglíficos que documentan la existencia de una cámara central ubicada exactamente en el centro geométrico de todo el complejo, que contendría el sarcófago del primer toro Apis sagrado. Esta cámara nunca ha sido localizada físicamente, a pesar de décadas de búsqueda intensiva.
Los textos antiguos describen este sarcófago central como la piedra que canta con la voz de los dioses eternos, fabricada con un granito negro que brillaba con luz propia en la oscuridad total. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que quienes lograran encontrar esta cámara serían capaces de comunicarse directamente con los dioses del antiguo Egipto. Aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto sobre la existencia real de esta cámara. Existen teorías alternativas defendidas por investigadores independientes que interpretan el Serapeum no como una simple necrópolis animal, sino como un complejo tecnológico cuyo verdadero propósito se ha perdido en el tiempo. Las evidencias físicas son tan extraordinarias que desafían las explicaciones convencionales sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Lo que resulta innegable es que cada año que pasa, cada nueva excavación, cada análisis más sofisticado, el Serapeum de Saqqara se revela como un enigma aún más profundo. Un lugar donde la línea entre lo posible y lo imposible se difumina, donde cada respuesta genera 10 preguntas nuevas, y donde las arenas del desierto siguen guardando secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado. El Serapeum no ha terminado de revelar todos sus secretos. Y cuando lo haga, es muy probable que tengamos que reescribir los libros de historia. Lo que los investigadores descubrieron hace apenas 4 años, en los niveles más profundos del Serapeum, ha puesto en jaque mate a toda la comunidad científica mundial. Resulta que en 2020, durante una excavación rutinaria en una de las galerías menos transitadas, los arqueólogos se toparon con algo que no debería existir. Un pasadizo oculto tras una pared de granito que llevaba cerrado desde la época romana. Cuando finalmente lograron abrirlo, encontraron una serie de cámaras conectadas por túneles tan estrechos que una persona tenía que arrastrarse para avanzar. Pero lo que había dentro de estas cámaras desafía toda lógica conocida. No eran sarcófagos de toros, eran estructuras cilíndricas de granito negro, perfectamente pulidas, que pesaban más de 120 toneladas cada una, completamente huecas por dentro, con paredes de apenas 10 centímetros de grosor, pero talladas con una precisión que raya en lo imposible. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado que estas estructuras cilíndricas presentan características únicas. Su superficie interior está cubierta por una red de canales microscópicos, tan finos que solo son visibles con equipos de alta magnificación. Estos canales forman patrones geométricos complejos que se repiten de manera idéntica en cada cilindro. Lo más desconcertante es que ningún texto egipcio conocido hace referencia a estas estructuras. No aparecen en papiros, no hay jeroglíficos que las mencionen, no existen representaciones artísticas que las muestren. Es como si hubieran aparecido de la nada en el corazón del Serapeum. Estudios publicados en revistas especializadas han demostrado que el granito utilizado en estos cilindros no coincide con ninguna cantera egipcia conocida. Los análisis mineralógicos apuntan a un origen mucho más exótico, posiblemente de yacimientos que se encuentran a miles de kilómetros de Egipto. Pero hay algo aún más extraño. Estos cilindros están posicionados siguiendo un patrón matemático preciso. Si trazas líneas conectando sus centros geométricos, forman una espiral perfecta que se desarrolla según la secuencia de Fibonacci. Una progresión matemática que los antiguos egipcios no deberían haber conocido con tal nivel de sofisticación. Durante los trabajos de documentación, los investigadores notaron que estos cilindros producían ecos muy particulares. Al golpear suavemente su superficie exterior, el sonido reverbera durante varios minutos, creando armónicos complejos que parecen seguir patrones musicales reconocibles. Algunos técnicos de sonido han sugerido que podrían haber sido diseñados como gigantescos instrumentos musicales de piedra. Diversos trabajos académicos coinciden en que la técnica utilizada para vaciar el interior de estos cilindros supera ampliamente las capacidades conocidas del antiguo Egipto. Extraer toneladas de granito del interior de un bloque, dejando paredes uniformes de 10 centímetros sin dañar la estructura externa, requiere tecnologías
que ni siquiera dominamos completamente en la actualidad. Los arqueólogos también descubrieron algo que no tiene precedentes en ninguna excavación egipcia. En el suelo de estas cámaras secretas encontraron restos de un material cristalino que no han logrado identificar. Bajo análisis químicos avanzados, este material presenta propiedades que no corresponden a ningún mineral conocido en la Tierra. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, las dataciones por radiocarbono de material orgánico encontrado en estas cámaras arrojan fechas completamente inconsistentes. Algunas muestras parecen tener 3.500 años, otras apenas 1.200. Como si diferentes partes del complejo hubieran sido construidas en épocas totalmente distintas, pero utilizando técnicas idénticas. En 2022, los investigadores hicieron un descubrimiento que cambió todo. Utilizando equipos de rayos X de alta penetración, detectaron que el interior de uno de los cilindros no estaba completamente vacío. Había algo suspendido en el centro exacto de la cavidad sin tocar las paredes. Cuando finalmente lograron introducir una cámara de fibra óptica, se encontraron con un objeto esférico del tamaño de una pelota de baloncesto, hecho de un metal que brillaba con luz propia. Este objeto flotaba literalmente en el aire, sin ningún mecanismo visible que lo sostuviera. Las primeras mediciones indicaron que la esfera emitía un campo electromagnético débil pero constante. Los detectores registraron frecuencias muy específicas que coinciden con las ondas cerebrales humanas durante estados de meditación profunda. Algunos egiptólogos, basándose en comparaciones con textos herméticos tardíos, proponen que estas estructuras podrían haber formado parte de un sistema tecnológico cuyo propósito real se perdió en la historia. Los antiguos textos alquímicos hacen referencias vagas a esferas de luz eterna, que proporcionábanos la sabiduría directa de los dioses. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos hallazgos como evidencia de que el Serapeum funcionó como algo mucho más complejo que un simple cementerio. La disposición de los cilindros, sus propiedades acústicas y electromagnéticas, y la presencia de objetos que desafían la física conocida, sugieren un propósito tecnológico avanzado. Trabajos de campo modernos han revelado que existe una conexión directa entre estas cámaras secretas y una red subterránea que se extiende por debajo de toda la meseta de Giza. Túneles tallados en la roca que conectan el Serapeum con las pirámides principales, siguiendo rutas que fueron completamente desconocidas hasta hace pocos años. Los análisis geológicos más recientes indican que estos túneles de conexión son anteriores tanto al Serapeum como a las propias pirámides, como si toda la meseta de Giza hubiera sido diseñada según un plan maestro que incluía estructuras subterráneas desde el principio. En 2023, durante la exploración de uno de estos túneles de conexión, los arqueólogos encontraron cámaras adicionales que contienen hileras de estructuras similares a los cilindros, pero mucho más pequeñas. Estas mini estructuras parecen estar activadas de alguna manera, emitiendo una luz azulada muy tenue, que es visible a simple vista. Hay registros jeroglíficos en papiros ptolemaicos que mencionan las luces eternas que nunca se apagan en las profundidades de la Tierra Sagrada. Durante siglos, los egiptólogos interpretaron estas referencias como metáforas religiosas, pero los descubrimientos recientes sugieren que podrían haber sido descripciones literales. La versión tradicional, recogida en textos antiguos, cuenta que los sacerdotes del Serapeum poseían conocimientos secretos que les permitían despertar la voz de los dioses dormidos en la piedra, aunque científicamente todavía no hay consenso sobre qué significaba realmente esta práctica. Lo que resulta absolutamente fascinante es que las frecuencias electromagnéticas emitidas por estos objetos esféricos parecen estar sincronizadas entre sí. Cuando los investigadores midieron simultáneamente las emisiones de varios cilindros, descubrieron que pulsaban en perfecta armonía, como si formaran parte de un sistema coordinado. Los últimos hallazgos apuntan a que todo el complejo subterráneo podría haber funcionado como una gigantesca máquina, diseñada para generar o manipular algún tipo de energía que los antiguos egipcios conocían
pero que nosotros hemos olvidado completamente. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que estamos ante el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XXI. Un hallazgo que podría obligarnos a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Porque si los antiguos egipcios fueron capaces de construir esto hace miles de años, la pregunta que nos obsesiona a todos es muy simple. ¿Qué más construyeron que aún no hemos encontrado? Y lo más inquietante de todo, estas luces siguen brillando después de milenios en la oscuridad, como si estuvieran esperando a que alguien descubra para qué fueron realmente creadas.